Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y hoy les voy a explicar qué es un buen argumento y lo voy a hacer en 4 fáciles puntos. Recuerda que en capítulos anteriores de este tutorial ya hemos hablado de qué es un enunciado y qué es un argumento. Si aún no lo has visto, pues te dejo un enlace aquí, anda a verlos ahora y luego continúa con esto. Bueno, en esos videos ya hemos explicado que un argumento es básicamente una serie de enunciados que se conectan con otro enunciado más mediante una partícula, el entonces. Eso hace que este último enunciado sea la conclusión y los primeros las premisas. En esta estructura se sostiene la pretensión de que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también debería serlo. Eso es básicamente un argumento. Pero, ¿cómo se diferencian los buenos argumentos de los malos argumentos? ¿Qué condiciones mínimas se tienen que satisfacer? Bueno, como hemos visto, un argumento básicamente es el fundamento que se le da a un enunciado. Es decir, nosotros queremos afirmar algo sobre algo y queremos darle un apoyo a esa afirmación. Para eso vamos a necesitar un argumento, un fundamento para ese enunciado, que es lo que estamos afirmando. Esto ya de sentido común nos permite más o menos decir que un buen argumento es aquel en que las premisas de hecho fundamentan la conclusión, es decir, nos permiten sostener racionalmente que esa conclusión es verdadera. Por lo tanto, cuando queremos determinar si un argumento es bueno o es malo, entonces primero tenemos que hablar acerca de las condiciones necesarias para un correcto planteamiento del argumento, es decir, las condiciones necesarias que tiene que cumplir un argumento para poder llegar a afirmar que su conclusión es verdadera. Es decir, las condiciones necesarias mínimas que tiene que cumplir un argumento para que nosotros podamos afirmar realmente que sus premisas están sosteniendo la verdad de su conclusión. Hagamos paréntesis. Como ya te habrás dado cuenta, aquí estamos hablando de condiciones necesarias. Y para eso necesitamos hacer una distinción que es famosa en la filosofía, pero que en general en el diario vivir pasa un poco desapercibida. Así que vamos aquí a hacer una precisión conceptual que es importante que entendamos para poder seguir adelante. Para que ciertas cosas ocurran se tiene que cumplir con ciertas condiciones, pero las condiciones tienen distintos caracteres. En este caso nosotros estamos hablando de condiciones necesarias, es decir, ciertas condiciones que tienen que cumplirse para que algo pueda suceder. Esto se diferencia principalmente de condiciones suficientes, que son aquellas condiciones que si ocurren, entonces el suceso debe ocurrir. Entonces, recapitulando, una condición necesaria quiere decir que algo solo puede ocurrir si se cumple esa condición. Y una condición suficiente quiere decir que algo tiene que ocurrir si se cumple la condición. Por ejemplo, para que una persona nazca se necesita el material genético de un hombre y de una mujer. Este material genético es condición necesaria. Sin él es imposible que esa persona nazca. Pero no es condición suficiente porque el material genético igualmente podría existir, igualmente podría juntarse y no dar lugar a ningún ser humano. Porque, por ejemplo, ese feto podría ser inviable o sencillamente podría perderse o lo que fuera. Es decir, la sola conjunción de estas condiciones no garantiza que se dé el efecto. Por lo tanto, son condiciones necesarias, no suficientes. Sin embargo, cuando sale el sol por el horizonte, es condición suficiente para que sea de día. Siempre que sale el sol, se hace de día. Si sale el sol, tiene que ser de día. No hay algo así como que sale el sol y sigue siendo de noche o se necesitan otras cosas más. No. Basta que salga el sol para que sea de día. La salida del sol es condición suficiente para que haya día. Ejemplos. Bueno, cierre paréntesis. Bueno, demos un ejemplo para graficar cómo es el planteamiento de un argumento. Elon Musk ha construido una nave para enviar gente a Marte. Por lo tanto,
El fuego de Prometeo es tu canal de filosofía favorito. Bueno, en este ejemplo, aunque la conclusión obviamente es verdadera, no podemos considerar que la premisa que se está usando para fundamentar esa conclusión esté realmente influyendo en su valor de verdad. Es decir, no hay una real conexión entre lo primero que se dice y lo segundo. Por lo tanto, esa verdad de la conclusión es de cierta forma independiente con esta estructura del argumento. Y por lo tanto, y aquí escucha bien, no es racional considerar que esa conclusión es verdadera, aunque el enunciado sea verdadero. Es decir, el valor de verdad del enunciado por sí solo no lo convierte en una conclusión, es decir, como el rol que está jugando en el argumento, como conclusión no es verdadera. Bueno, entonces vamos ya a explicar esto. Vamos con el número 1, el valor de las premisas. Bueno, el primer problema al que nos enfrentamos es el de la verdad de las premisas. Esto quiere decir que en un argumento válido, en un argumento que realmente logra sustentar racionalmente que consideremos verdadera a una conclusión, necesita que todas sus premisas sean verdaderas. Porque si un argumento, aunque sea válido, tiene alguna de sus premisas falsas, va a derivar en que la conclusión también va a ser falsa. Por lo tanto, siempre es muy importante que todas las premisas sean verdaderas. Es decir, un argumento que no tiene todas sus premisas verdaderas termina siendo inútil. Y aquí viene una pregunta que es más bien de índole filosófica. ¿Y cómo sabemos que las premisas son verdaderas? Oh, la gran pregunta por la verdad. Temazo la verdad. Y bueno, esto la lógica la verdad es que lo ha simplificado un montón. Para la lógica, verdadero es todo aquello que es el caso. ¿Y qué es lo que es el caso? De nuevo, la misma pregunta. Temazo. Esto es un problema que trasciende fuertemente el ámbito de la lógica y termina siendo una cuestión filosófica, científica, más filosófica que científica, la verdad. La ciencia también reduce bastante este tema. Y es que la verdad no es cosa de los argumentos. Porque los argumentos no se preocupan de decir qué es o no es el caso, qué es verdad o no es verdad, sino que se preocupan de conectar enunciados que afirman cosas que son o no son el caso. Y bueno, aquí va la pregunta. ¿Basta con que las premisas, los enunciados sean verdaderos? Vamos a ver esto con un ejemplo. Algunas personas viven en Santiago. Algunas personas son estudiantes. Por lo tanto, algunos estudiantes viven en Santiago. Bueno, este caso, este ejemplo ya nos está mostrando que en un argumento, a pesar de que el valor de verdad de las premisas y de la conclusión es importante, no es todo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos todas las premisas verdaderas, tenemos la conclusión verdadera y sin embargo no hay ninguna conexión entre ellos. Por lo tanto, en un argumento realmente no se trata de los valores de verdad en sí mismos, sino de la conexión que hay entre estos valores de verdad. Repito, ¿es importante el valor de verdad? Sí, pero no solamente él, sino que ahora tenemos que fijarnos en cómo esos valores de verdad están conectados entre sí. Lo primero que tenemos que pensar es que los argumentos lo que hacen es tomar la verdad de las premisas y llevarla a la conclusión. Nada más, ese es el rol de un argumento. Tomar la verdad de las premisas y llevarla a la conclusión. Por eso no hay argumentos verdaderos. Eso es un mal uso de la palabra. ¿Ya? Lo que hay son premisas verdaderas, conclusiones verdaderas. Los argumentos en sí mismos no son verdaderos. Espero que se esté entendiendo. Y esto nos lleva directamente al punto 2. La validez. Bueno, a esta conexión que existe entre las premisas y la conclusión que nos obliga a considerar que la conclusión es verdadera en caso de que las premisas también lo sean, se le llama validez. Bueno, y la validez, por lo tanto, también es una condición necesaria de un buen argumento. Es decir, un buen argumento es un argumento válido.
Bueno, y por eso no hablamos de argumentos verdaderos, sino de argumentos válidos. La validez, por lo tanto, es una propiedad de la estructura del argumento. Ella caracteriza el cómo se conectan realmente las premisas con la conclusión. Es decir, que garantiza que estén entrelazadas, que dependan una de la otra, que realmente la verdad de la conclusión esté siendo fundamentada por la verdad de las premisas y no simplemente que están puestas una al lado de la otra. Y bueno, la pregunta, igual como preguntamos antes, ¿y basta con la validez? Vamos a ver ejemplos. Todas las ballenas son peces, todos los delfines son ballenas, por lo tanto, todos los delfines son peces. Bueno, a través de este ejemplo ya nos podemos dar cuenta que la validez no basta por sí misma, pues ya podemos ver que este ejemplo, a pesar de ser un argumento válido, tiene una conclusión falsa, es decir, no basta. El argumento tiene una estructura válida, pero tiene una conclusión falsa, y por lo tanto no basta. No es un buen argumento, a pesar de ser válido. Y es que la validez es una afirmación hipotética y no categórica acerca de la estructura del argumento. El que sea una afirmación hipotética quiere decir que si las premisas son verdaderas, entonces es racional considerar que la conclusión también lo sea, ¿ya? Es decir, cumpliéndose la condición de que las premisas sean verdaderas, es racional considerar que la conclusión también lo sea. A este principio se le llama salva veritate, es decir, que realmente se está salvando la verdad, es decir, se está tomando la verdad de las premisas y se la está trasladando hacia la conclusión. Ese es un principio básico que tiene que cumplir un argumento, esta capacidad de trasladar la verdad hacia la conclusión. Y por esto mismo es que tenemos argumentos válidos con premisas y conclusión verdaderas, pero también con premisas falsas y conclusión verdadera, y también otros argumentos en que todo es falso, y sin embargo siguen siendo válidos. Veámoslo con ejemplos. Un argumento con premisas y conclusión verdaderas sería, por ejemplo, ¿Aristóteles fue un filósofo o un músico? Aristóteles no fue un músico. Por lo tanto, Aristóteles fue un filósofo. Un ejemplo de un argumento con premisas falsas y conclusión verdadera, aunque válido también, sería: todos los gatos son peces, todos los peces son mamíferos. Por lo tanto, todos los gatos son mamíferos. Y ahora vamos a un ejemplo de un argumento en que tanto sus premisas como su conclusión son falsas y continúa siendo válido. 2 más 2 es igual a 4 y 2 más 2 es igual a 5. Por lo tanto, 2 más 2 es igual a 5. Estos ejemplos seguramente ya te han dejado bastante claro que la validez de un argumento no basta para que este sea un buen argumento. Así que aprovecha este segundo de sorpresa para suscribirte. Entonces vamos al tercer punto para poder considerar que un argumento es un buen argumento: la conclusividad. La conclusividad básicamente nos quiere decir que un buen argumento tiene que tener todas sus premisas verdaderas y ser válido. Es decir, la suma de las dos condiciones anteriores terminan en esta nueva categoría que denominamos la conclusividad. Es decir, cuando todas las premisas son verdaderas y la estructura del argumento es válida, decimos que el argumento es concluyente. Ahí quedaron locos, ¿eh? Es concluyente. Después van a andar todos diciendo así: oh, me parece que este es un argumento concluyente. Por lo tanto, para saber si un argumento es un buen argumento, tenemos que plantear dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿es racionalmente necesario considerar que es verdadera la conclusión en caso de que las premisas sean verdaderas? Y la segunda pregunta es: ¿y las premisas son de hecho verdaderas? Uy. Y ahí te metiste en un tete. Y bueno, para tener un buen argumento se necesita responder estas dos preguntas con un rotundo sí. Y por eso es que muchas veces las discusiones filosóficas y científicas
no se basan, por ejemplo, en si un argumento es bueno o malo en el sentido de si es válido o inválido, sino en si las premisas de las que está partiendo son verdaderas o no. De hecho, muchas veces se trata de eso. ¿Cuáles son los puntos de partida? Y por eso es que la primera pregunta es la que realmente tiene un carácter lógico, pues pregunta por la relación entre las premisas y la conclusión. La segunda pregunta realmente está buscando el valor de verdad de las premisas. Y la determinación de ese valor de verdad, la mayor parte de las veces, viene desde fuera de la lógica. Es decir, es una cuestión de consideración de los hechos que involucra otras cosas que transgreden los límites de la lógica, es decir, de este vínculo entre las premisas y la conclusión. Y es que la lógica es primariamente una cuestión sintáctica, es decir, estructural, es decir, de vínculo entre las premisas y la conclusión. Y entonces vamos ahora al cuarto punto, el problema de la circularidad. Vamos a explicar esto directamente con un ejemplo. Te va a quedar clarito como el agua. El Fuego de Prometeo es un canal de YouTube que divulga filosofía. Por lo tanto, El Fuego de Prometeo es un canal de YouTube. El argumento que te acabo de dar es un argumento concluyente. Es decir, tanto sus premisas como su conclusión son verdaderas y la estructura que está uniendo las premisas con la conclusión es válida. Sin embargo, es circular. Y como es circular, nadie lo consideraría un buen argumento. ¿Y qué significa esta circularidad? Significa que para poder considerar que las premisas son verdaderas, ya se tiene que considerar que la conclusión es verdadera. Por lo tanto, en verdad no hay una relación de fundamentación de las premisas con respecto a la conclusión, sino que básicamente la conclusión ya está dentro de las premisas y no aporta absolutamente nada. Aquí sencillamente lo que hay es como repetir un trozo de las premisas, pero después. Bueno, vamos. Bueno, y por lo tanto hay que considerar un punto más para poder considerar que un argumento es bueno. A pesar de que esto que voy a decir ahora no es una condición necesaria para un buen argumento, pero sí es un criterio que hay que tener ahí a la vista. Y es el de la informatividad. Un buen argumento debe ser en cierto sentido informativo. Es decir, tiene que aportarnos algo que de cierta forma no sabíamos antes. Es decir, el argumento fundamenta, pero al mismo tiempo también estamos dando, por decirlo así, un pasito más en el conocimiento y no sencillamente andando en círculos. Esto, dicho de otra forma, quiere decir que lo que pretende un argumento es que la capacidad informativa de cada premisa sea de cierta forma también independiente a la información que va a aportar la conclusión, y que esa información que da la conclusión esté dado a través de este vínculo, de esta relación que hay entre las premisas, que al mismo tiempo conduce hacia una conclusión. Es decir, en este sentido, la conclusión no puede ser una mera repetición de una de las premisas, sino que tiene que nacer de un vínculo que está dándose entre ellas y que por lo tanto nos aporta un pasito más en el conocimiento. La conclusión tiene que darnos una cierta información que antes, a pesar de estar de cierto modo en las premisas, no era explícita, sino que de una u otra forma esta conjunción de las premisas nos aporta aquí algo nuevo. Ahí está. Y bueno, yo creo que ya con esto quedaste pero loquito. Y bueno, yo creo que con esto ya ha sido suficiente por el día de hoy. Yo creo que ha estado medio pesadito, pero sin embargo es necesario hacer estos ejercicios. Es súper importante para poder aprender lógica que tengamos claro que la verdad y la validez son dos cosas totalmente distintas, y por eso es que incluso en la filosofía podemos encontrarnos con argumentos que son lógicamente válidos y sin embargo que no tienen conclusiones verdaderas. Esto pasa mucho, sobre todo por ejemplo en
filosofía medieval. Hay mucho de esto en la filosofía medieval. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Argumentos válidos con conclusiones falsas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que seamos lectores críticos y podamos aprender, sacarles el mayor provecho posible a todas nuestras lecturas y poder ver qué es lo que realmente hay ahí. Así que vamos con estas distinciones que siempre nos ayudan a ir un pasito más allá en este emocionante camino que es aprender. Bueno, si te ha interesado este contenido, te dejo invitado a ver mis tutoriales de lógica, donde ya te he explicado, por ejemplo, qué significa un enunciado, qué es un argumento. Pero además en este canal estoy viendo un montón de contenido sobre la historia de la filosofía, comentarios a distintos autores, actualidad, y también, por ejemplo, tengo un diccionario Heidegger, donde estoy explicando ser y tiempo. Así que aquí míralo, no te lo pierdas, porque es de verdad una joyita. Así que te dejo invitado, invitada a que te suscribas, no se te olvide, mira este video y gracias por verme y adiós. Conclusiones. Pum, pum, pum.